Hola, ¿cómo estáis? Continuamos con nuestro curso de programación con JavaScript y en esta lección vamos a empezar a utilizar funciones. Lo primero es saber qué es una función. Nosotros tenemos ya abierto lo que sería un archivo JavaScript, lo he titulado funciones y vamos a definir una función y vamos a ir viendo qué es una función, cómo podemos utilizarla y qué ventajas nos da a la hora de realizar nuestro código. Fijaros, nosotros a la hora de definir una función, de declararla, lo que tenemos que hacer es escribir la palabra función, ahí la tenemos, y damos un nombre. Por ejemplo, imaginaros, sumar. En este caso estoy definiendo una función y le estoy dando este nombre a esa función. Esta función se va a llamar sumar, ¿por qué? Pues porque la voy a utilizar para sumar dos números. Y a continuación abro, cierro paréntesis y abro y cierro llaves. Así tendríamos definida lo que sería una función. Fijaros, tiene esta sintaxis: palabra función, nombre de la función. En este caso es como cuando declaramos una variable, no podemos utilizar espacios o ciertos caracteres, o no podemos empezar declarando con un número, ¿de acuerdo? Y siempre, como una función en realidad es una acción que vamos a hacer, en nuestro código se suele denominar no con un sustantivo como una variable, sino con un verbo, con una acción. Y en este caso, siempre abrimos, cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llave porque dentro de esas llaves estará el código que se ejecutará cuando llamemos o utilicemos esta función. Ahora, ¿para qué puedo utilizar yo una función en programación? En cualquier lenguaje. Porque de hecho, los fundamentos que estamos viendo son aplicables a cualquier lenguaje de programación. Una función nos sirve, por un lado, para tener más organizado nuestro código y por otro, para poder reutilizar el código. Es decir, yo puedo tener una acción que puedo repetir en mi programa un número determinado de veces y con que lo escriba una vez, definiéndola en una función, sería suficiente. En nuestro caso, con pequeños ejemplos, no se ve tanto, ¿no? No se ve tanto esta ventaja. Pero bueno, hay que saber que a partir de ahora vamos a estar definiendo funciones según lo que tengamos que hacer en nuestro programa. Fijaros, continuamos. Aquí tenemos esta función definida sumar, que evidentemente no tiene nada. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a declarar dos variables. Por ejemplo, número 1, que será 10, y declaro número 2, que será, por ejemplo, 20. Y esta función lo que va a hacer es sumar estos números. Por lo tanto, aquí yo lo que puedo realizar dentro de la función es devuélveme. Fijaros, las funciones pueden tener esta sentencia return, que es el resultado de la función, lo que me va a devolver, y yo le podría decir número 1 más número 2. ¿Yo le puedo decir eso? Sí. Lo que pasa es que no está del todo bien y ahora veremos por qué. Y ahora a continuación lo que vamos a hacer es vamos a imprimir el resultado. Console.log y entre paréntesis voy a imprimir esta función. ¿Y por qué puedo imprimir esta función? Porque tenemos un return en ella. Las funciones que tienen un return que me devuelven un valor, yo las puedo imprimir para visualizarlas o puedo leer ese valor que me devuelve. Ahora, si la función no tuviera un return porque hace cierta acción, pues no podría imprimirlo evidentemente. Fijaros, para llamar a la función, digo sumar, abro, cierro paréntesis, tal cual lo tenemos ahí, y ya lo tendríamos. Fijaros que dentro del console.log estoy llamando a esa función. Entonces, aquí por un lado tenemos la definición, definimos una función. ¿Y qué es definir una función? Decir cómo tiene que hacer cierta acción o cierta operación mi código. Y a continuación lo que hacemos es que ejecutamos la función. ¿Vale? Son cosas completamente distintas. Aquí estamos definiendo cómo se va a realizar la acción, es decir, cómo puedo sumar dos números y devuelvo el resultado, pero no estoy ejecutando nada, solo estoy definiendo. Y aquí sí que estoy ejecutando. Es decir, cuando yo escribo el nombre de la función, lo que sucede es que realiza las acciones que tenga en su interior. Vamos a probarlo. Lo guardamos, nos vamos al directorio
y ejecutamos el programa. Se llama funciones.js. Y fijaros, ¿qué me devuelve? 30. Ha recogido estos valores, 10 más 20, y me devuelve ese resultado, 30. Vale, pues acabamos de definir y ejecutar una función muy sencilla, pero no está del todo bien. ¿Y por qué? Pues porque yo estoy recogiendo los valores directamente de fuera. Existe una forma de trabajar con las funciones que es parametrizar las funciones. ¿Qué significa eso? Que yo le puedo definir cuando declaro la función qué datos voy a recoger de fuera. Es decir, esta función sumar, ¿qué necesita para sumar dos números? Pues necesita eso mismo, dos números. Entonces, aquí lo que deberíamos hacer es lo siguiente. Fijaros, vamos a modificar esto. Aquí yo declararía dos parámetros, por ejemplo, imaginaros, n1, n2. ¿Qué es n1 y qué es n2? Pues en realidad son dos variables, dos parámetros que tendría la función para realizar la operación de sumar. ¿Y qué tengo que hacer yo? Dentro de la función trabajar con esos parámetros. Es decir, yo diría return n1 más n2. Perfecto. Fijaros que aquí en estos momentos yo estoy definiendo la función y n1 y n2 son dos variables que realmente no tienen definido ningún valor. ¿Pero eso está mal? No, está bien, porque yo estoy haciendo eso mismo, estoy definiendo cómo tiene que hacer la acción. Y ahora, cuando ejecutemos la función, ¿cómo la tenemos que llamar? ¿Tal cual lo tenemos aquí como antes? No, ¿por qué? Pues porque esta función, cuando yo la he definido, tiene dos parámetros, n1 y n2. Fijaros que los parámetros se separan con comas. Yo podría poner todos los parámetros que quisiera. Entonces, aquí, en la llamada de la función, ¿qué valores tengo que poner? Pues tengo que poner los valores reales. Por ejemplo, puedo poner num1, num2. ¿Qué significa eso? Que a la hora de ejecutar la función, yo lo que voy a hacer es indicarle con qué valores tiene que operar. Y en este caso operará con num1 y num2, que tienen el 10 y el 20. ¿Qué sucede aquí? Pues que voy a ver el mismo resultado. Fijaros, 30. Ahora, ¿significa que antes estaba también bien? Bueno, antes funcionaba, pero así es como tenemos que utilizar las funciones. Es decir, cuando yo declaro una función, me tengo que preguntar qué datos externos de fuera tengo que utilizar para operar, para hacer las acciones que tenga que hacer esa función. Fijaros, por ejemplo, yo aquí le estoy pasando num1 y num2 que tienen dos valores, pero yo podría pasarle, por ejemplo, 5 y 6, directamente dos números. ¿Va a funcionar? Sí, porque son dos datos que yo necesito para operar. Y fijaros que en este caso me devuelve 11. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo aquí? Fijaros que esta función de sumar me suma dos números cualquiera, los que yo les pase. Por lo tanto, es como una función estándar, independiente, que puedo reutilizar todo lo que yo necesite. Para entenderlo, vamos a hacer otro ejemplo. Pues si no lo hemos entendido, fijaros, vamos a trabajar con lo que sería una fórmula matemática, o más que matemática, es una fórmula de física. Por ejemplo, ¿cómo calculamos la velocidad? La velocidad que tarda un objeto en recorrer una distancia. Pues tenemos una fórmula que es esa velocidad es igual a la distancia dividido entre el tiempo. La distancia que ha recorrido entre lo que ha tardado. Y eso me marca la velocidad. Ahora, la unidad pues me da igual. Si está en metros por segundo, metros y segundo, pues me dará metros por segundo. Si está en kilómetros y horas, pues me dará kilómetros hora. Pero aquí en principio nos da igual la unidad. ¿Pero esto qué es? Pues esto es una función. Es una función de física, una función matemática que me devuelve un valor. En este caso, ¿el return qué es? El return lo que me va a devolver es la velocidad. Y para yo calcular la velocidad, ¿qué datos necesito? Pues yo necesito dos datos, la distancia y el tiempo. Y esos datos yo los puedo recoger de fuera. Es decir, yo podría implementar la siguiente función. Función calcular velocidad. Fijaros, si yo quiero escribir más de una palabra, puedo unirlas, todas las palabras, puedo utilizar una mayúscula, esto se suele hacer para que sea más fácil leer, o yo puedo definir con un guión bajo, de este modo, pero yo, por ejemplo, a mí me gusta trabajar así, que es bastante común. Y
entre paréntesis, nos hacemos la pregunta, para calcular la velocidad, ¿qué datos necesito de fuera? ¿Qué tiene que recibir esta función? Pues la distancia y el tiempo. Vale, pues defino esos dos parámetros que necesito de fuera. Si necesitara más, pues podría indicarlos también. Y a continuación vamos a definir qué me tiene que devolver esta función. Pues me tiene que devolver esa distancia dividido entre el tiempo. Perfecto, pues vamos a ejecutarlo. Para ejecutarlo, porque aquí yo lo he definido. Le he dicho cómo tiene que calcular la velocidad, pero no estoy calculando nada, solo estoy definiendo cómo lo tiene que hacer. Esto sería, por ejemplo, imaginaros, nosotros tenemos, o nuestro cerebro también está programado, y por ejemplo, sabemos o nos han programado o hemos aprendido a que cuando vamos a cruzar la calle, pues tenemos que mirar a un lado o a otro. O si tenemos el semáforo, si está en color rojo para nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que pararnos. Muy bien, nosotros sabemos hacer eso, pero no lo estamos haciendo todo el tiempo. Pero eso sí que lo tenemos, esa función de parar si el semáforo está en rojo, lo tenemos definido en nuestro cerebro. Pues aquí pasa lo mismo, nosotros vamos a definir ciertas operaciones en nuestro código que cuando necesitemos ejecutar, las ejecutaremos. ¿Y cómo ejecutamos ese código o esas funciones? A través de la llamada a la función. Y en este caso, fijaros, yo aquí le diría console.log, puedo imprimir el valor de la función, ¿por qué? Pues porque tengo ese return y voy a llamar a la función calcular velocidad. Ahora, ¿necesita parámetros? Sí, porque cuando la he definido tiene distancia y tiempo. Pues vamos a poner 1000 metros y ha tardado, vamos a poner 120 segundos. Muy bien. Guardamos. ¿Y qué me va a devolver esto? Pues vemos que me da 8,33. Eso serían metros por segundo. Fijaros que me ha devuelto ese valor. Muy bien. Así pues, ya pues de todas formas vamos a hacer más actividades. Ahora haremos algunos ejemplos más, pero para que os quede claro, porque las funciones las vamos a utilizar a partir de ahora siempre. Vale, muy bien. Fijaros, nosotros aquí estamos, algo interesante es que estamos utilizando el return en la función, que es como devuélveme el valor, ¿no? Como si fuera una función matemática o de física. Vale, pero también una función puede ejecutar una acción. Imaginaros, por ejemplo, que yo realmente calcular velocidad quiero que me imprima el dato. ¿Qué podría hacer? Pues fijaros, voy a modificarlo. En lugar de que tenga un return, yo podría decir, vale, esta función me va a mostrar en pantalla el resultado. Por lo tanto, podría hacer dist dividido entre el tiempo. Perfecto. Fijaros, ¿esta función tiene algún return? No. ¿Pero está bien? Sí. O sea, voy a poder tener funciones que me devuelven un valor o funciones que realizan una acción y no devuelven nada. En este caso, las funciones ya no se llaman tanto funciones, sino se llaman procedimientos, métodos, pero bueno, también se pueden llamar funciones. Ahora, ¿cómo ejecutaría esta función? Pues realmente la llamo calcular velocidad, le pongo una distancia, le pongo un tiempo y ya lo tenemos. ¿Por qué no lo he metido en un console.log? Porque no me devuelve ningún valor, no podría imprimir ningún valor. Y fijaros que él solo sí que me imprime. Vale, si esto lo ejecuto, fijaros que ahí tengo 6,66. Muy bien, pues fijaros que he ejecutado la función que él ya misma ya tenía una función para imprimir en pantalla. Perfecto. Vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a eliminar todo esto y, por ejemplo, vamos a crear una función que calcule el perímetro de una circunferencia. Muy bien. ¿Cómo definiríamos esa función? Pues función, como siempre, nombra la función que le vamos a poner. Si va a calcular el perímetro, pues la llamamos así, calcular perímetro. Ahora, ¿qué datos necesitamos para calcular el perímetro de una circunferencia? Pues bueno, sabemos que es 2pi por el radio. Entonces, en nuestro caso, realmente necesitaríamos un radio. Muy bien.
Perfecto. Ahora, vamos a hacer ese cálculo. Yo voy a declarar aquí lo que sería esa variable perímetro. Fijaros que yo dentro de las funciones, y esto es algo que vamos a ver ahora con el ámbito de las variables, yo puedo declarar variables. También, no solo especificar parámetros, que esto en realidad es como una variable, sino dentro yo puedo declarar también. Let perímetro, ¿y qué es? Pues es 2 por pi. ¿Cuánto es pi? Pues 3.14 por el radio. ¿Y el radio qué es? El dato que yo le voy a pasar a la función. Entonces, esta función calcular perímetro me vale para calcular el perímetro de cualquier circunferencia que yo le pase. Muy bien. ¿Y qué hago a continuación? Pues puedo decir return perímetro. Es decir, me devuelves el resultado que haya en esa variable. Muy bien. Fijaros que aquí esto nos funcionaría bien. Vamos a imprimirlo para comprobarlo. Incluso vamos a poner un texto y le concatenamos perímetro y le concatenamos la función y le pasamos un radio, por ejemplo, 25. Vale. Guardamos, vamos a limpiar y ejecutamos. Y me da 157. Vale, pues ahí tengo ese resultado. Perfecto. Ahora, fijaros una cosa. Ya que he utilizado el número pi, 3.14, solo he utilizado dos decimales, pero vamos a, como ya nos estamos metiendo en materia bastante, vamos a ver una página web, porque vamos a utilizar una librería de matemáticas para JavaScript. Y ahora vemos qué es eso. Fijaros, a partir de ahora, pues vamos a estar consultando de vez en cuando la referencia del lenguaje. Es decir, todos los lenguajes de programación pues tienen una referencia de funciones específicas, cuando trabajas con arrays, cuando trabajas con strings, con cadenas de caracteres, para hacer alguna operación de matemáticas específica, generar números aleatorios. Hay un montón de funciones que ya están hechas y que podemos reutilizar. Y entonces lo que debemos de tener a mano es una referencia de este lenguaje para saber qué tenemos disponible, porque en programación es entender las cosas, es saber llegar a una solución, no es aprenderse nada de memoria, es igual que matemáticas, por ejemplo. Entonces, hay una página que es w3schools.com, que es la página donde podemos consultar la referencia de todos los lenguajes que se utilizan dentro del ámbito web. Fijaros que aquí, nosotros si vamos a referencias, pues tenemos JavaScript, aquí lo estamos viendo, tenemos otros lenguajes como Python, como Java, tenemos otros lenguajes del lado servidor como PHP, por ejemplo, tenemos lenguajes de marcas como HTML, CSS. Entonces es una página muy interesante y que yo recomiendo tener siempre a mano para consultar cuando queremos saber si hay alguna función disponible para hacer cierta cosa, cuando no nos acordamos de algo. Y además está muy bien porque tenemos un montón de ejemplos. Fijaros, si nos vamos a tutoriales y decimos aprender JavaScript, fijaos que aquí nos sale C++, C Sharp, tenemos un montón de cosas interesantes. Fijaos que aquí pues tenemos cosas que ya hemos visto, por ejemplo, variables. Pues cómo declaramos variables con la palabra let, constantes, operadores, ¿no? Para hacer operaciones aritméticas, todo lo que estamos viendo. Pues aquí podemos repasar. Fijaos que aquí podemos incluso probarlo. Tenemos un entorno online para probar ciertas cosas. Y aquí en nuestro caso, nosotros lo que vamos a ver si lo vemos aquí ya, si no lo buscamos, fijaros, aquí está, matemáticas. Y fijaros que tenemos una librería que en realidad, bueno, lo llamo librería, pero en realidad es una clase, eso ya lo veremos, porque nos dice el objeto matemáticas. Y fijaros, aquí ya directamente tenemos cómo acceder al número pi. Vale, pues a través de math, con lo que sería la notación de punto, yo puedo acceder a propiedades o funciones para hacer cálculos. Pues quisiera hacer cálculos con el coseno, con el seno, con la tangente, generar números aleatorios. Lo que yo quisiera, pues a partir de aquí, pues podemos utilizarlo. Y fijaros, aquí me dice que math.pi, tal cual lo tenemos escrito, me devuelve ese número pi con más decimales, que sería más exacto. Fijaos que aquí podemos echar un vistazo, aquí pues para hacer potencias, 8 al cuadrado, por ejemplo. Fijaos que para raíces cuadradas, el valor absoluto, lo que necesitemos. En nuestro caso, ahora mismo solo vamos a usar esto. Entonces, si nos vamos al código,
Fijaros que este 3.14 yo lo voy a sustituir por math.pi. Y ahí tengo ese valor. Si lo guardo y lo ejecutamos, fijaros que allí tenemos ese perímetro. Fijaros que con 3.14 me da solo 157 y aquí me da, pues con decimales, me da como más exacto. Muy bien. Pues fijaros que hemos aprendido a utilizar en este caso propiedades y podemos también utilizar ya funciones de esa clase math, de esa librería que nos da funcionalidades para hacer cálculos matemáticos. Y importante, hemos conocido esta página web, que es como si tuviéramos un superlibro, una Wikipedia de lenguajes de programación, con diferentes lenguajes, con ejemplos para consultar, ¿vale? Aquí pues seguimos consultando. Importante, como comento, la referencia de un lenguaje de programación para consultar. Vale, aquí, a continuación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fijaros que yo aquí he declarado una variable. Y aquí vamos a ver lo que sería el ámbito de una variable. ¿Por qué? Pues porque esto lo vimos en la segunda lección, cómo declaramos variables, pero no hablamos del acceso a lo que sería una variable. Hasta ahora nosotros habíamos declarado, fijaros, podríamos declarar fuera de la función, fuera de una condición, de un bucle, pues aquí podría declarar r igual a 4.5. ¿Esto qué es? Pues esto es una variable global. Variable global. ¿Y por qué es global? Pues porque está declarada, digamos, fuera de cualquier función o de cualquier condición, de cualquier sentencia que tenga llaves, y por lo tanto puedo acceder a este dato desde cualquier parte de mi programa. Es decir, yo puedo venir aquí y decirle, calcularme el perímetro de 4,5 de esta variable global. Pero ahora, ¿y qué pasa si yo declaro una variable dentro de una función? Que podría ser también dentro de una condición o dentro de un bucle. Dentro de cualquier sentencia que esté entre llaves, que esa variable no es global, es local. Fijaros. Vamos a poner un comentario. Variable local. Significa que a perímetro solo puedo acceder dentro de lo que sería esta función. Es decir, fuera no existe. Si yo hago lo siguiente, fijaros, yo voy a comentar esto y voy a hacer lo siguiente. Console.log, evidentemente, imprímeme esta variable global. Pues me la va a mostrar. Vamos a hacer, para entenderlo bien, global. Y le concatenamos el valor. Y a continuación voy a decir, imprímeme perímetro, pero me lo imprimes fuera de la función, fuera de esta función. ¿Qué sucederá aquí? Vamos a poner local a la función y se llama perímetro. Pues vamos a ejecutarlo. Y fijaros que global sí que me da el valor, lo tengo aquí, pero cuando llega mi programa a ejecutar esta línea, ¿qué sucede? Que me dice, me está marcando aquí un error, que me dice perímetro no está definido. Claro, no está definido, ¿por qué? Pues porque sí que está definido, pero dentro de la función. Y como está definida, como está declarada dentro de la función, solo le pertenece a la función. Por lo tanto, es variable local. Entonces, esto prohibido hacerlo. No se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya vemos que el ámbito de la variable, cuando es global, pues es a todo mi programa, es decir, yo aquí dentro podría utilizarla sin ningún problema, y cuando declaramos una variable local, solo puedo utilizarla dentro de su bloque, dentro de lo que serían estas llaves. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues eso es lo que yo quería que supierais en esta lección. Hay alguna cosita más, pero la veremos un poco más para adelante, pero esto es esencial. Perfecto, vamos a hacer un último ejemplo con funciones. Vamos a inventarnos una actividad. Por ejemplo, crea una función que devuelva la media
de 3 números. Vale, declaramos la función. ¿Cómo llamamos a la función? Pues obtener media, por ejemplo. ¿Y cuántos números me dice? 3 números. Pues le voy a pasar 3 parámetros. N1, N2, N3. Muy bien. Pues vamos a definir esto. Vale, ¿cómo tenemos la media? Pues vamos a sumar los 3 números y dividiremos el resultado entre la cantidad de números que tenemos, que en este caso, para esta función, son 3. Por lo tanto, vamos a declarar una variable local, let suma, y decimos suma es igual a n1 más n2 más n3. Vale, hacemos esa suma. Y a continuación, ¿qué hacemos? Vamos a devolver suma dividido, en este caso, entre 3. Perfecto, pues eso es lo que hace mi función, algo sencillo. Muy bien, entonces vamos a ejecutarlo, console.log, y vamos a decir media, dos puntos, y concatenamos. ¿Cómo llamamos a la función? Pues escribimos su nombre, obtener media, y le decimos 3 números, los que queramos. 34.7, 54.9 y 100, por ejemplo. Vale, pues ya tengo esos 3 números. Lo guardamos y vamos a ejecutarlo. Vamos a limpiar esto. Y ahí tenemos que la media me da 63.19, con un montón de decimales. Muy bien. Fijaros que me da un montón de decimales y ¿hay alguna manera de limitar esos decimales? Pues sí, tenemos alguna función en JavaScript para poder limitarlo. Fijaros que yo lo que podría decir es que este resultado me limite, por ejemplo, a 2 decimales. Para ello, JavaScript tiene una función que se llama toFixit. Y fijaros, podríamos hacer lo siguiente. Venimos aquí y decimos que este resultado punto toFixit. Y le decimos que queremos, por ejemplo, 2 decimales. Fijaros que aquí lo que estamos haciendo es esto, que es un número como tal, le estoy indicando que me lo establezca con 2 decimales. Fijaros que con la notación de puntos os parecido a lo de math.py, pues bueno, con eso estoy llamando una propiedad que tendría un número para definir en este caso que quiero que tenga 2 decimales. Esto ya es una función, fijaros que esto es una función que por parámetro necesita un dato numérico, que es el que establece los decimales, pero que ya está hecha, ya la tenemos hecha en el lenguaje. Entonces vamos a guardarlo y lo ejecutamos. Y fijaros que aquí me da 63.20. Nos queda un poco más bonito ese resultado. ¿De acuerdo? Fijaros que dentro del lenguaje tenemos un montón de herramientas para adecuar el código como queramos y realmente para hacer cualquier cosa. Muy bien, pues nada, tenéis actividades de funciones para realizar en la plataforma. Cualquier duda que tengáis, podéis contactar con nosotros. Y nada, nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.